El Día del Pilar del año 1945 se estrenaba en el Teatro Principal de Zaragoza un baile aragonés escenificado que el Ballet Baluarte va a interpretar de nuevo en este programa especial de San Jorge. María de Ávila y Juan Magriña, primer bailarín entonces del Liceo de Barcelona, actuaron como solistas en aquella primera ocasión, que fue un intento serio de elevar el folclore aragonés a la categoría de espectáculo escénico. Y hablamos de seriedad porque de esta forma quedaban perfectamente diferenciadas las calidades escénicas del puro folclore y el deliberado empleo de sus raíces para crear sobre ellas una fantasía artística de gran belleza. Así lo ha entendido José Miguel Pamplona, que partiendo de las notas recogidas en los anales de la Escuela Oficial de Jota Aragonesa, ha sabido recrear un brillante espectáculo. En él se describe el último día de la siega, en que las arrancadoras elegían a su reina y la honraban en ausencia de los segadores. El capataz irrumpe en la fiesta y trata de conseguir el amor de la reina, siendo rechazado. Los segadores le recriminan y las arrancadoras tratan de evitar la pelea, invitando a todos a bailar. Posteriormente, y por medio de la danza, el capataz trata de impresionar a la reina, que deliberadamente ha elegido a otro segador. El final, lógicamente, es feliz, ayudando todos a que el capataz, que saben en el fondo de buen corazón, consiga sus propósitos. La pieza termina con la irrupción de otra cuadrilla de segadores que le recuerdan el fatigoso trabajo que queda por hacer. Más hermosas lucen sus galas para ser obsequiosas con las zagalas. Si te hago y un prendido, moza hechicera, verá tu amor herido la primavera. De alba pura los arreboles, envidia sienten de tus calores. Huyó azarosa la última estrella para no verte, mocita bella. El pajarito en la rama une su canto a mis flores, porque ve en ti, como yo, la reina de mis amores. Las fuentes y los prados, la musa y el sol, por reina te adoran con una canción.
como